Hola, buenas noches, tu servidor y amigo Álvaro Patricio, y te agradezco mucho el que estés aquí como cada semana en Motivación TV. Fíjate que para mí la verdad es un gusto y es un honor el esperar todos los jueves con el objetivo de que tengamos la oportunidad de saludarnos, de reunirnos, así sea a distancia, pero bueno, pues estamos aprovechando todos estos adelantos tecnológicos que hoy por hoy tal vez ya no los vemos como adelantos, sino simple y sencillamente como algo que ya llegó, algo que ya se quedó y que por lo tanto simple y sencillamente e independientemente en donde estemos, independientemente de la hora o el uso horario que tengamos, nos podemos conectar y podemos hacer esta sinergia. Esta sinergia que para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cada uno de nosotros vamos buscando a esas personas o vamos buscando a esos grupos que son afines a nosotros. Y yo diría que inclusive no, se llegan a convertir en una familia escogida a través de la cual cada uno de nosotros tenemos y nos damos cuenta de esos intereses en común que podemos tener. Y no solo eso, sino que cada día y cada vez que nos reunamos podemos tener y nos damos cuenta de ello, de todas esas afinidades, pero podemos también aprender mutuamente mucho de cada uno, de la sabiduría que tenemos cada uno de nosotros, porque el simple hecho de estar aquí, el simple hecho de leer todos los comentarios que tú nos pones ahí, pues eso al final de cuentas también nos hace conocer, nos hace aprender y nos hace darnos cuenta de la afinidad que podemos tener, pero sobre todo el darnos cuenta de todo aquello que en un momento dado cada uno de nosotros hemos podido aplicar en la vida y derivado de eso, bueno, pues aprender para saber qué es lo que yo tengo que aplicar en mi vida de eso que tú has hecho. Y de eso se trata precisamente esta transmisión que hacemos todos los jueves a través de Motivación TV. Así es que me da mucho gusto estar contigo, te agradezco el que estés aquí, te agradezco inclusive el que tú puedas compartir con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos, con tus contactos aquí a través de las redes sociales, puedas compartir también todos estos contenidos y que precisamente nos podamos nutrir cada uno de nosotros de todas las demás personas que vayan llegando y también de conocer esas opiniones que cada uno de ellos tiene respecto a estos temas. Y bueno, pues mira, el tema del día de hoy, para entrar ya de lleno a él, es un tema que se me hizo interesante y se me hizo interesante porque seguramente tú a lo largo de tu vida te has dado cuenta de algunos traumas que independientemente del tiempo que haya pasado en tu vida, tú consideras que los sigas teniendo hoy. O por el otro lado, que tal vez ni siquiera nos hayamos dado cuenta de que tenemos esos traumas en nuestra vida y que probablemente hoy nos demos cuenta de esa situación que está interna dentro de nosotros y que o no habíamos querido ver o no sabíamos cómo nos teníamos que dar cuenta o simple y sencillamente pues no le poníamos mucha atención, creíamos que la vida era así y simple y sencillamente así se van quedando. Y por eso el tema del día de hoy yo le quise poner los traumas congelados y pudiera parecer una redundancia que al final de cuentas no lo es porque fíjate, si cada uno de nosotros tuviéramos la sabiduría para darnos cuenta cuando llegamos a tener un trauma e inmediatamente hacer algo por restituirlo, hacer algo por quitarlo de nuestra vida, hacer algo por sanarlo, bueno, pues créemelo que iríamos transitando por la vida mucho más ligeros, iríamos transitando de una forma mucho más ágil, mucho más cómoda y que por supuesto nos invitaría inclusive, yo creo, a haber tenido mejores resultados de los que hemos tenido hasta hoy en las diversas áreas de nuestra vida. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, mira, yo te quiero hacer la pregunta despertador, que es la clave, es la columna vertebral del día de hoy. ¿Tú le das voz a tu voz? Y esta es una pregunta despertador que vamos a ir repitiendo a lo largo de la sesión, porque considero que es muy importante. ¿Tú le das voz a tu voz? ¿Tu voz para qué te sirve? ¿Tu voz para qué la tienes? ¿Es una voz que tú tienes ya ahí? ¿Por qué? Porque la tenemos desde pequeños.
pero realmente la estamos utilizando, y si la estamos utilizando, ¿para qué la estamos utilizando? Seguramente la voz, tú te has dado cuenta, la voz de cada uno de nosotros, pues ha tenido múltiples usos y múltiples formas para expresar mucho de lo que deseamos, mucho de lo que queremos. Pero tal vez en el aspecto de los traumas no le hemos dado voz a nuestra voz. Tal vez hemos acallado nuestra voz y ahí está, simple y sencillamente latente, esperando a ver en qué momento puede llegar a expresarse, en qué momento puede llegar a salir, en qué momento puede surgir e informar a otro o informar a otros, dependiendo en dónde estemos, que inclusive esto puede ser hasta a través de una terapia, dar voz a nuestra voz y decir lo que estamos sintiendo, decir lo que traemos aquí internamente, decir cómo nos estamos sintiendo y lo que está provocando dentro de nosotros, y que hasta el día de hoy no nos hemos atrevido a decir, porque inclusive hay que ser realistas de que en muchas ocasiones ni siquiera pensamos en la posibilidad de ir a una terapia psicológica. ¿Por qué? Porque no le queremos dar voz a nuestra voz. Y entonces esa voz se va apagando cada vez más. Y cuando tal vez al final de cuentas nos decidimos a expresar algo, inmediatamente empezamos a tener problemas de garganta. Inmediatamente se nos cierra la garganta y ya no nos permite hablar. Y entonces decimos, hoy que iba yo a ir a terapia psicológica, la voy a tener que cancelar. ¿Por qué? Porque me quedé sin voz. ¿Crees tú que esto sea un reflejo de no haberle dado voz a nuestra voz en el pasado? De haberla reprimido tanto, de haberla guardado tanto, de haberla escondido tanto, que ahora que la queremos sacar y que nos decidimos por fin a través de una terapia psicológica, a través inclusive de un coaching, si lo que tú quieres es ver por qué no estás logrando algo que quieres en tu vida, y que casualmente tienes alguna enfermedad o surge alguna enfermedad en tu garganta que te impide o se convierte en el pretexto perfecto para cancelar, porque dices, no puedo hablar, y le hablas al psicólogo, ¿qué crees? O le hablas al coach, ¿qué crees? Que no voy a poder porque no puedo ni hablar. Es más, ni siquiera te hablo, te mando mensaje porque como no puedo hablar, estoy totalmente afónico o afónica, entonces vamos a dejarlo para otro día. Y entonces en ese momento como que descansas porque vuelves a tu zona de confort en la que estabas, no dándole voz a tu voz, y entonces ya veremos después. Y conforme se acerca la fecha en donde tú ya te restableciste de la voz, en donde tú ya te escuchas, en donde ya expresas, dices, ahora sí es el momento, y entonces vuelves a concertar la cita, y el día de la cita algo surge dentro de ti que vuelves a cancelar. Y entonces sigues sin darle voz a tu voz. Por eso es importante la pregunta despertador, que acuérdate que este concepto de pregunta despertador, y perdóname que yo lo diga cada sesión prácticamente, pero es que es un concepto muy poderoso que yo aprendí en la maestría de ecología emocional. Darle voz a tu voz. ¿Para qué? Para expresar todo lo que tú tienes adentro. Que tendrás que saber y escoger y determinar con qué personas lo haces. Sí, por supuesto que sí, pero esa es una decisión tuya. Pero aquí lo importante es de que le des voz a tu voz. Por eso yo te hago la pregunta despertador, que es toral, que es la base de la reunión del día de hoy. Y tú das voz a tu voz para que lo vayas pensando. Y yo espero que si hasta el día de hoy no le has dado voz a tu voz, yo espero que al final tú te decidas a darle voz a tu voz para que puedas sacar todo eso que tú ya tienes internamente. Llámese trauma, llámese herida, llámese dolor, llámese como le quieras tú llamar. Lo importante es darle voz a tu voz para que saque todo eso que internamente está dentro de ti. Y vienen otras muchas preguntas despertador, como estas que te voy a decir en este momento, por cuenta y vayas contestando cada una de estas preguntas despertador. ¿Para qué? Para que las vayas contestando y te vayas dando cuenta qué tanto le has dado voz a tu voz o qué tanto tiene que ver con tu desarrollo personal todo esto que viene en estas preguntas despertador.
La primera pregunta despertador, después de esa pregunta despertador que es básica en nuestra sesión del día de hoy. ¿Dejaste de tener planes, metas y sueños? ¿Ya dejaste de tener planes, metas y sueños? ¿Ya lo dejaste para después? ¿Pensaste que ya no es el tiempo? Tal vez tu edad, tal vez las circunstancias, tal vez el momento, tal vez una enfermedad, tal vez alguna condición que tú tienes en este momento en tu familia, en tu relación de pareja, con tus hijos, con tus padres, no lo sé. Aquí lo importante es que tú digas, ¿dejaste ya de tener planes, metas y sueños? Y esta es una respuesta muy sencilla, simplemente es decir sí o no. En caso de que tú me digas, pues en algunas áreas de mi vida sí, pues pon en qué áreas de tu vida ya dejaste de tener planes, metas y sueños. Porque ese es un primer foco amarillo con el cual tú te vas a empezar a dar cuenta de por qué te estás deteniendo y en qué te estás deteniendo en tu vida. Segunda pregunta despertador. ¿Tienes insuficiencia? Fíjate bien, ¿tienes insuficiencia de alegría, de paciencia, de disfrute o de empatía? Así como hay enfermedades, por ejemplo, el riñón, es que tiene insuficiencia renal, es que tiene insuficiencia hepática, es que tiene insuficiencia, lo que tú quieras, en los pulmones, lo que tú quieras. A nivel personal, ¿crees tener insuficiencia de alegría? Hoy por hoy, ¿tienes mucho tiempo triste? Hoy por hoy, ¿tienes mucho tiempo inconforme contigo misma, contigo mismo, con la vida, con el tiempo, con la familia, con absolutamente todo? ¿Tienes tú insuficiencia de paciencia? ¿Paciencia? ¿Qué es eso? A ver, Álvaro, apúrale porque yo no tengo tiempo, Di que te estoy destinando 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 todos los jueves, pero a ver si le vas cortando el tiempo, porque yo no tengo tiempo para estar tanto tiempo aquí enfrente de ti y tal vez ni siquiera estás enfrente de mí, tal vez nada más lo pusiste y estás escuchando porque como tienes impaciencia o tienes déficit de paciencia, entonces te estás dedicando a otras cosas. ¿Para qué? Para poder aprovechar el tiempo en otras cosas menos en ti. ¿Tienes deficiencia de paciencia? ¿Tienes deficiencia de disfrute? Ya no disfrutas la vida, ya no disfrutas los días, ya no disfrutas las mañanas, ya no disfrutas el desayuno, ya no disfrutas absolutamente nada de lo que ves, ya no disfrutas lo que va aconteciendo en tu vida, ya no disfrutas. Vamos, ya ni siquiera te disfrutas a ti misma o a ti mismo. Chinga, Álvaro, a ver, ¿cómo que me tengo que disfrutar yo? Sí, claro. Disfrútate desde el momento en que amaneces, disfrútate desde el momento en que te das cuenta de que abres los ojos y estás vivo. Disfrútate en este momento que son las 8 pasaditas, las 8 de la noche aquí en la ciudad, bueno, en horario de la Ciudad de México, más los otros horarios que tenemos con todos los que nos acompañan aquí, lo cual agradezco mucho. Y entonces, ¿ya no los disfrutas? ¿No disfrutas una puesta del sol? ¿No disfrutas una estrella? ¿No disfrutas un sonido? ¿No disfrutas algo que estás viendo? ¿No disfrutas una fruta? Y es disfruta. ¿No disfrutas absolutamente nada? ¿No disfrutas, tienes déficit de empatía? ¿Ya no eres empático o empática con los demás? Por lo tanto, tu nivel de disfrute ha bajado mucho, tu nivel de empatía ha bajado mucho, tu nivel de paciencia ha bajado mucho, tu nivel de alegría ha bajado al mínimo. Y conste que no te estoy diciendo que estás en cero, no. Simplemente tienes déficit, tienes muy poquito. Es como si trajeras el tanque de la alegría apenas como para llegar a cargarle más. Es como si tú trajeras el tanque de tu paciencia apenas como para llegar y cargarlo más. Pero ¿realmente lo cargas? ¿O lo dejas con el mismo déficit? Y hay que poco a poco se vaya gastando y cuando llega un momento ya no te das cuenta de qué fue lo que sucedió. Esta segunda pregunta despertador también es muy importante porque nos hace darnos cuenta en dónde estamos parados el día de hoy. Tercera, esta es buenísima, es buenérrima, ni siquiera es buenísima, es buenérrima. ¿Cada cuándo
¿Cada cuándo montas en cólera? ¿Cada cuándo montas en cólera? Ay, bueno, Álvaro, pues mira, la verdad es que yo sí me enojo. La verdad es de que, pues tengo mi carácter, ¿no? Y además la verdad es de que, pues hay quien me hace enojar. A ver, espérame. Yo te estoy preguntando, ¿cada cuándo montas en cólera? Hasta antes de hacer la pausa, a lo mejor ya le habías puesto, no, o muchas veces. Pero cuando te dije en cólera, ¿cada cuándo montas en cólera? ¿Es muy seguido? ¿Es diario? Dentro del día son muchas veces. ¿Cada cuándo montas en cólera? Siguiente pregunta despertador. No, bueno, mira, esta nada más la voy a decir porque pues, la tengo que decir porque además la escribí aquí, pero a ver, ¿insultas con frecuencia? Y al insultar con frecuencia no me refiero nada más a que vayas y le digas a uno, oye, tú hijo de tu pinche. No, simple y sencillamente con que lo pienses. Simple y sencillamente con que tengas la intención de insultar a alguien. ¿Insultas con frecuencia? Te digo, es una pregunta que digo nada más pues porque ya la escribí y dije, bueno, pues ni modo, ya se las digo y a ver qué pasa, ¿no? Siguiente pregunta despertador. ¿Eres tú un peleador o una peleadora social? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que te andas peleando con todo el mundo? ¿Que sales para ver quién te la paga? No quién te la hizo, sino quién te la paga. Porque acuérdate, al menos yo aprendí esa frase de que es que no hay que buscar a quién me la hizo, sino voy a buscar a ver quién me la paga. ¿Eres tú un peleador o una peleadora social? ¿Sales y andas viendo a ver con quién te peleas? Y ante la menor situación le echas bronca a alguien, vas en el tráfico y le echas la bronca a alguien más. A mí sí me ha pasado. Y cada vez que me doy cuenta, sobre todo cuando voy en el tráfico, sobre todo cuando voy en el coche. Alguna de mis hijas siempre me ha dicho, papá, no te pelees. Y en ese momento me acuerdo que soy un peleador de tráfico, un peleador social. ¿Por qué? Porque va muy lento adelante de mí. ¿Por qué? Porque si me paso a la izquierda, también se pasa a la izquierda. Si me paso a la derecha, también se pasa a la derecha. No me deja pasar. ¿Por qué? Porque otro de atrás me viene prendiendo las luces. Yo lo reconozco. Y es algo en lo que créeme que estoy trabajando. Y que cada vez que me subo a mi auto, digo, yo no soy un peleador social. Yo no soy un peleador del tránsito. Y entonces a veces hasta me voy todavía más lento. No con el ánimo de molestar a otros, sino porque voy viendo que no viene nadie y a ver, me lleno de paciencia, porque ahí he tenido déficit de paciencia y me lleno de paciencia y de todo lo que tú quieras. Los cambios son importantes aquí porque cuando tú te cambias a otro escenario diferente al que estabas, pues tienes que llegar a acostumbrarte y te tienes que llegar a adecuar a las formas, a las dinámicas, a los tiempos, a las velocidades que tienen en esa nueva área, en ese nuevo lugar. Y créeme lo que a mí es lo que me ha pasado últimamente, pero ahí voy. La siguiente, ¿las penurias te despedazan? ¿Cuántas penurias tienes en tu vida? Y esas penurias que tú tienes te despedazan, te matan, te rompen. Siguiente, ¿eclipsas tus vivencias positivas? Tienes una vivencia positiva y dices, no, algo raro está pasando aquí, porque eso no es normal. Algo raro está pasando aquí. E inmediatamente eclipsas, es decir, tapas, tienes aquí el sol, tienes aquí esa vivencia positiva e inmediatamente pones a la nube enfrente, inmediatamente pones a la luna enfrente para que la eclipse y que de todo lo positivo, de toda la luz que tú ya tenías, nada más quede alrededor. ¿Por qué? Porque el objeto, ya sea la nube, ya sea la luna que pusiste enfrente, simplemente hace que se vea el derredor. ¿Eclipsas tú tus momentos positivos, tus vivencias positivas? Si tú contestaste alguna de estas que sí, te doy un diagnóstico. Y ese diagnóstico es inconsciencia emocional. ¿Eres tú un inconsciente emocional o eres tú una inconsciente emocional? Oye, pero si es que hemos vivido con nuestras emociones durante toda nuestra vida,
Se supone que ya las conocemos, se supone que ya nos conocemos, se supone que ya sabemos cómo reaccionamos, se supone que yo ya sé en qué momento me enojo, se supone que yo ya sé qué es lo que me causa alegría. Y aún así, ¿podemos ser inconscientes emocionales? ¿Qué crees? Que sí. ¿Cuáles son tus traumas actuales? ¿Consideras que tú actualmente tienes traumas? Si tú dices que sí, ¿cuáles crees que son tus traumas actuales? El simple hecho, por ejemplo, cada cuando montas en cólera, ¿por qué crees que montas en cólera frecuentemente? ¿Crees que esto se derive de algún trauma que tú traigas tal vez desde pequeña, desde pequeño? Y entonces cuando surge algo que te hace recordar aquella vivencia que tuviste, con la cual aprendiste o se instaló en ti ese trauma, inmediatamente surge dentro de ti. ¿Y cómo lo sacas? A través de la cólera. ¿Insultas con frecuencia? ¿Crees que esto se derive de un trauma que tú tienes desde pequeño? Y entonces, inmediatamente, como un mecanismo de defensa, tú sacas un insulto y lo lanzas sobre el otro, sobre la otra. Y así, si vamos juntando cada una de estas preguntas con las preguntas despertador, fíjate cómo tal vez nos empecemos a dar cuenta que si yo me enojo fácilmente, si yo me estoy enojando diariamente, se deberá a algún trauma que yo tenga desde pequeño. Y acuérdate lo que he venido repitiendo en cada una de las últimas sesiones. Aquí no hay recetas, la felicidad no tiene receta. Bueno, no, me equivoqué nuevamente. La felicidad sí tiene una sola receta, pero esa receta lleva muchos huevos. Y esos huevos son los que tenemos que poner precisamente para que si me estoy dando cuenta que yo me enojo muy frecuentemente en el día, si yo me enojo de cualquier situación, por mínima que sea, si yo saco mi cólera inmediatamente, no enojo ya, cuando menos la cólera es la que estoy sacando, necesito muchos huevos para, dentro de mi fórmula de la felicidad, dentro de mi receta de la felicidad, muchos huevos para ponerme a escarbar, para ponerme a buscar, a ver qué fue lo que pasó en algún momento dado de mi vida, que hoy por hoy me hace ser una persona reactiva y que otros me dicen que soy un tóxico. Porque ahora sí se les llama. Es que eres una persona tóxica. ¿Por qué? Porque te enojas de todo. ¿Y por qué? Porque durante todo el día no te puedo decir nada. No puede ni siquiera volar la mosca. No puede ni pasar nada. Que si salió el sol, que si salió la luna, que si llovió, que si salió una nube, que si no salió, que de todas maneras te enojas. Y es ahí en donde dentro de la receta de la felicidad yo debo de poner muchos huevos y aventarlos así de plano al sartén para ver qué es lo que está pasando conmigo. ¿Te acostumbraste, en caso de que sí tengas traumas, crees que ya te acostumbraste a vivir con ellos? ¿Qué crees? Que a veces nos pasa que sí. ¿Por qué? Porque a veces le damos la vuelta a los traumas y no pasa nada, lo vamos a ver más adelante. Y entonces me acostumbro a vivir con mis traumas, ya forman parte de mí, por lo tanto, simple y sencillamente ahí están. ¿Y eso a qué me va a llevar? Me va a llevar a vivir la vida así, porque voy a seguir viviendo y dices, qué padre y excelente y todo, pero ¿qué crees? Que vas a vivir tu vida en blanco y negro. Y para los que nos tocó, claro, yo estaba recién nacido, pero para los que nos tocó ver la televisión en blanco y negro, hoy podemos hacer la diferencia con los televisores a color. ¿Sí te das cuenta? Y no nada más con los televisores a color, sino hasta con los televisores que ya traen internet y que ya le puedes bajar absolutamente todo. Imagínate. Pero cuando nos acostumbramos a vivir con nuestros traumas, nuestra vida definitivamente va a ser en blanco y negro. ¿Crees que tu vida está en blanco y negro? Por lo pronto, la mía en este momento está amarilla. ¿Por qué? Porque es de piña y está de lujo. Pero a todo esto, vamos a ver qué es un trauma. ¿Qué es un trauma? Un trauma es el choque emocional, fíjate, es un choque emocional que produce daño duradero e inconsciente. Choque emocional, eso es un trauma. Choque emocional que produce un daño que además es duradero y es inconsciente. O sea, no nos damos cuenta que lo tenemos.
Tal vez por eso nos hemos acostumbrado a vivir y a convivir. Es más, tal vez nos hemos acostumbrado hasta a apapachar a nuestros traumas. Ay, sí. ¿Por qué? Porque seguramente los padres que yo tuve, la vida que me tocó vivir, la pareja que me tocó, y entonces nos vamos acostumbrando a ello y simple y sencillamente convivimos y hasta los apapachamos. Entonces, trauma es un choque emocional que produce daño, que es duradero y es inconsciente. Y tal vez en este momento tú digas, bueno, Álvaro, si tú estás diciendo que es inconsciente, pues entonces ¿para qué me preguntas si es inconsciente? Ni siquiera me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque no soy consciente yo de ese trauma o de esos traumas que yo tengo. ¿Qué tendríamos que hacer para hacer conscientes esos traumas? ¿La receta de la felicidad? Tenemos que dedicarnos a observarnos, tenemos que dedicarnos a examinarnos, tenemos que dedicarnos a vernos, a sentirnos, para determinar qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros. Mira, también hay quien dice que trauma es una herida. Y si tú ves un hospital de traumatología, ¿para qué es? Pues es para las personas que están heridas de alguna forma. Entonces, trauma también es una herida. Y para quienes me han seguido durante ya algún tiempo, tú sabes que el acróstico de herida es un acróstico que yo utilizo mucho. Por lo tanto, vamos a recordar, y para quien no lo tiene, te voy a pedir que ahí en el cuaderno que tú tienes, en la hoja que tú tienes, porque yo sé que estás presto, estás presta y estás lista anotando todo lo que estás escuchando y a ver cuántos 20 te caen y todo eso, haz un acróstico con la palabra herida, por supuesto con H, herida, H-E-R-I-D-A, herida, haz un acróstico. Y es la forma en la que yo determino o he determinado o se me ha facilitado y me gusta exponerlo de esta forma también para facilitarlo y que se nos quede grabado. El acróstico herida, ¿cuáles son las heridas que llegamos a tener desde la infancia que después nos pudieran propiciar un trauma? Va la primera, la H. ¿Qué quiere decir la H? Humillación, la herida de la humillación. La E, escepticismo. Cuando alguien duda de ti o ha dudado de ti. La R, una de las heridas más famosas y más recurrentes. En efecto, ya lo dijiste, rechazo. La I, que es una herida que tal vez desde pequeños la hemos tenido y que tal vez con el paso del tiempo se ha ido recrudeciendo. ¿Por qué? Porque tal vez con las personas con las que nos juntamos, tal vez con los grupos con los que estamos, de ahí hemos sentido precisamente esta herida de la I. ¿Cuál es la herida de la I? La indiferencia. ¿Ya lo anotaste? ¿O ya lo recordaste? Ok. La D, dentro de herida, la D. Esta es una herida que también desafortunadamente es muy común para muchas personas. Y yo creo que todas las personas, generalizando, yo sé que está mal generalizar, pero me atrevo a decir que todas las personas, de una o de otra forma, en alguna de las áreas de nuestra vida, hemos sufrido esta herida. ¿Cuál es la herida de la D? La deslealtad. ¿Tú consideras que alguien ha sido desleal contigo? ¿Que no te ha tenido lealtad? Pues esa es. Y por último, dentro del acróstico de herida, la letra A. ¿Cuál es la herida de la A? También es una de las heridas más comunes, más conocidas y que tal vez muchos la llegamos a tener. Abandono. Entonces, fíjate cómo en este acróstico ya pudimos ahí definir cuántas heridas pudimos llegar a haber tenido desde pequeños. Yo no te estoy diciendo que hayamos tenido todas, imagínate cómo estaríamos de traumados en este momento de tantas heridas, pero cuando menos tal vez una nos demos cuenta en este momento de decir, chinga, a ver, esta herida de la deslealtad que yo no la tenía en la órbita, no, pues sí, y sí me ha pegado. ¿Por qué? Porque en su momento dado sentí deslealtad de mi mamá cuando no me defendió ante alguna situación, tal vez sentí deslealtad de mi papá cuando no estuvo y por lo tanto no pude yo acudir, no sé. Y entonces tal vez empezamos a sacar y nos empezamos a dar cuenta, empezamos a escarbar, acuérdate de la receta de la felicidad, y entonces empezamos a escarbar dentro de nosotros y nos damos cuenta que, chinga, sí, ahí está.
Entonces, las repito rápidamente. Dentro del acróstico de herida, ¿cuáles son esas 6 heridas más comunes que llegamos a tener? La H, humillación. La E, escepticismo, es decir, cuando dudan de nosotros. La R, rechazo. La I, indiferencia. La D, deslealtad. Y la A, abandono. Y todas estas heridas, cualquiera de ellas, nos van a producir un dolor. Pero como se produce normalmente en los 6, 7 primeros años de nuestra vida, no somos todavía conscientes, no tenemos todavía el raciocinio suficiente como para poder darnos cuenta de cualquiera de estas heridas y entonces la guardamos. Pero la guardamos en forma congelada. ¿Por qué? Porque el chiste es de que esté ahí ese dolor. Y entonces ese dolor está ahí congelado y en un momento dado, cuando llega a haber dentro de nuestra vida algún hecho similar a aquel con el cual se propició la herida que yo tenía. Por ejemplo, hablamos de deslealtad. Yo siento que mis padres, o siento que algún hermano, o siento que X fue desleal conmigo. Y en el transcurso de mi vida, si alguien yo siento que fue desleal conmigo, lo único que va a propiciar es que despierte mi dolor, haga que se active mi dolor que yo tengo congelado ahí, que lo dejé congelado dentro de mí. ¿Para qué? Para que cuando volviera a surgir esta situación, entonces yo volviera a sentir lo que sentí en aquel momento y en este momento lo actúo como mecanismo de defensa. Pero es ahí en donde yo me tengo que dar cuenta de por qué. A ver, esto que me está diciendo, esto que me está haciendo esta persona, ¿por qué me está este dolor emocional? Y entonces es cuando aplicando la receta de la felicidad, es decir, con muchos huevos, entonces en ese momento empiezo a escarbar, tal vez con la ayuda de un psicólogo, que sería lo mejor, empiezo yo a escarbar para ver cuál fue la herida, y si yo tuve esa herida de deslealtad desde pequeño, para identificarla bien, trabajarla, sanarla, y entonces ya poder vivir mi vida más tranquilo, y de ahora en adelante no volver a relacionar cualquier acto que yo considere o etiquete como desleal, no lo relacione con aquel hecho que yo tuve en mi infancia. ¿Sí te das cuenta de la importancia de esto? Y te estoy hablando de herida, no le agregué la S, esa la voy a dejar al final, porque esa S para decir heridas es importantísimo y te la voy a dejar pendiente. Por lo tanto, ahorita nos quedamos nada más con las primeras 6, que son humillación, escepticismo, rechazo, indiferencia, deslealtad y abandono. Y vamos a dejar la S de heridas hasta el final. El dolor congelado, ¿qué nos produce? Cuando tenemos estas heridas y las guardamos, hay un dolor que se queda congelado ahí. Por lo tanto, no siempre nos va a doler, sino cuando llegue algún hecho similar. Entonces, el dolor congelado me va a propiciar ansiedad, estrés, apatía, agotamiento e irritación. Y ahí es en donde me puedo dar cuenta, a ver, si yo monto en cólera muy frecuentemente, ¿se derivará esto de alguna herida que hoy ya se convirtió en un trauma? Porque trauma es igual a herida. ¿Se derivará de alguna herida que yo tengo? A ver, voy a investigar. Pero si yo digo no pasa nada o no tengo nada y me cierro ante la posibilidad de ir a una terapia psicológica, bueno, pues simple y sencillamente no estoy aplicando para nada la fórmula de la felicidad. Y está bien, si esa es la decisión que tomamos de no aplicar la fórmula de la felicidad, me parece excelente. Pero no nos quejemos después porque la vida nos trata así. Porque al final de cuentas, la vida no nos trata así. Nosotros tratamos así a la vida y la vida nos regresa lo que nosotros le estamos dando a nuestra vida. ¿Y qué es lo que sucede con toda esta ansiedad, estrés, apatía, agotamiento e irritación que se llegan a ser crónicos en nuestra vida? Así como las enfermedades crónicas que se llaman o que se dice que existen, también este tipo de respuestas dentro de nosotros de tipo emocional se vuelven crónicas, es decir, se cronifican dentro de nosotros. Y entonces, al cronificarse, escondes tu dolor. Y yo aquí te pregunto, ¿en dónde escondes tu dolor? ¿Lo escondes en una caja fuerte? O tal vez, si es congelado, lo estás escondiendo en un iceberg. ¿En dónde lo escondes? Porque tal vez tu caja fuerte es tu corazón. Tal vez tu caja fuerte es tu cerebro.
No lo sé. Eso tú lo determinarás. Pero ¿será ahí o será en un iceberg? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo estás congelando. Mira, los traumas o las heridas guardadas y o congeladas nos hacen vivir en pausa. Yo hace un rato te decía, vives tu vida en blanco y negro, porque esa es una forma de vivirla. La otra es vivir en pausa. Y vivir en pausa es no tener sueños, dejo en pausa mis sueños, dejo en pausa mis deseos, dejo en pausa mis ilusiones, dejo en pausa todo lo que yo deseo, dejo en pausa absolutamente todo. Y estas heridas que se pueden llegar a convertir en trauma precisamente, pueden en un momento dado propiciar que vivamos en pausa. Pero ¿qué pasa cuando desactivamos esa pausa? Cuando decimos, vuelve a suceder lo que me sucedió, pues volvemos a tener las mismas sensaciones, los mismos colores, los mismos olores, y los volvemos a guardar y los volvemos en un momento dado a congelar. Y los guardamos en nuestra caja fuerte o los volvemos a congelar en un iceberg. Mira, todos conocemos un iceberg, todos hemos visto, si no de viva vista, sí los hemos visto en la televisión, los hemos visto en alguna revista, los hemos visto en internet, y si no, pues búscalo ahí. Bueno, un iceberg, y es a lo que yo le llamo que ese iceberg que nosotros formamos, ¿por qué? Porque ¿qué pasaría si convertimos nuestro dolor congelado en un bienestar cálido? ¿Qué crees que sucedería? Convertir nuestro dolor congelado en un bienestar cálido. ¿Lo quisieras? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues solamente descongelando nuestros traumas. Pero para eso tenemos que saber cómo descongelarlo. Mira, a lo que yo le llamo el iceberg emocional, fíjate, date cuenta bien, el iceberg emocional normalmente sabemos que es un gran cuerpo congelado de hielo, un gran cuerpo de hielo que está flotando en el océano. ¿Pero qué crees? Que lo que nosotros vemos encima de la superficie del océano es solamente el 11% de lo que mide en su totalidad ese iceberg. Solamente vemos el 11%. El otro 89% está debajo de la superficie del mar. Es decir, para poder ver todo el iceberg en su totalidad, tendríamos que bucear, irnos a las profundidades de ese iceberg, para entonces sí ver la magnitud, no solo de longitud, de cuánto es se va hacia las profundidades de ese iceberg, sino también a lo ancho. Porque nosotros arriba del nivel del mar nada más estamos viendo el 11% de esa estructura de hielo. Y lo mismo pasa con nosotros. Tal vez nuestros traumas están dentro del 89% porque los tenemos tan guardados en una caja fuerte, o los tenemos congelados, que la mayor parte de congelación la tenemos debajo, la tenemos interiormente, y lo que sacamos al exterior es el 11%, y por eso cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te has sentido? Muy bien. Oye, ¿cómo te va por la vida? Excelente. No, hombre, si tú supieras, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Y por dentro estoy que me lleva la fregada. Por dentro sé que no es cierto lo que estoy diciendo, que soy un mentiroso. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo no es cierto. ¿Sí te das cuenta? Y creo que a todos nos ha pasado. Entonces, fíjate qué interesante esta parte del iceberg, en donde solamente a flote está un 11%. ¿Cuánto de ti realmente sacas a flote? Si tú determinas que hoy por hoy tienes un trauma y que este trauma se deriva de una de las heridas ya mencionadas o de cualquier otra de las heridas, y tú decides ir a una terapia psicológica, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese 11% que hoy por hoy muestras hacia el exterior, hacia la sociedad, se va a incrementar, porque de entrada vas en la terapia psicológica, vas a exponer, le vas a dar voz a tu voz y le vas a exponer al psicólogo, le vas a exponer lo que traes internamente y lo vas a sacar a flote, lo vas a sacar a la luz. Por lo tanto, ese 11% se va a convertir, no sé, en un 15%, en un 20%, dependiendo lo fuerte que sea ese trauma o esa herida que tú traes. Entonces, ¿quisieras tú emerger todavía más del 11% que actualmente enseñas?
Si yo te preguntara, ¿cuánto enseñas en tu vida? ¿Cuánto sería? ¿Ese 11% o sería menos? ¿Un 8%? ¿Un 5%? ¿Un 2%? ¿Por qué? Porque soy tímido, soy callado, no le hablo a nadie, no me expongo, no le doy voz a mi voz. El iceberg es un témpano de hielo. ¿Y esto cómo lo relaciono con el iceberg emocional? Cuando nosotros tenemos una herida y la negamos, somos un témpano de hielo. Nos convertimos en personas frías. ¿Qué tienes? Nada. Oye, yo noto como que algo. No, nada. Y te voy a pedir, por favor, que no me molestes, porque no tengo nada. Déjame vivir. Tú dedícate a tu vida y dame chance a mí. Nos convertimos en un... Oye, dame un abrazo. No, ¿para qué? Ya hasta me casé contigo, ¿no? ¿Para qué quieres que te dé un abrazo? ¿No? Nos convertimos en hielo. ¿Te estás solidificando? ¿Cuántos de los que estamos aquí, de los 19 que veo que estamos aquí en este momento, nos estamos solidificando? Y aquí hago una pausa para agradecerte el que estés compartiendo con tus amigos, con tus familiares, con tus contactos, lo cual agradezco mucho, muchísimo, muchísimo. Agradezco los likes que por ahí veo que me están mandando también. Y también veo aquí algunos de los comentarios que me están haciendo, los cuales los agradezco mucho. Pepe Navarro nos dice, algo que creo a lo que me acostumbré es el temor a los helicópteros desde el 2 de octubre del 68. Sigo teniendo miedo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tendrías que hacer? Este ya es un trauma que sí tienes que afrontar a nivel psicológico, Pepe. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para ya perderle el miedo a los helicópteros? Porque inclusive a lo mejor tu miedo ni siquiera es a subirlos, simple y sencillamente, vamos, ni siquiera a verlos. Tal vez nada más es a escucharlos, pues por lo que representó el 68 dentro de nuestro país. Y todos lo sabemos. Entonces, muchas gracias, Pepe. Yo siempre comparto, nos dice Katy, muchas gracias Katy. Irma Nagore, gracias Irma, creo que no me he acostumbrado a vivir con mis traumas. Bueno, pero entonces quiere decir que los estás sanando, los estás sacando, qué bueno. Maurín Velázquez, hola, buenas noches, gracias Maurín por estar aquí, igual a Chela García, gracias, un abrazo hasta Querétaro. Aide Rueda, saludos, igualmente un abrazo, Aide, un gusto siempre saberte. Prenmera, hola, saludos hasta Los Ángeles también, un abrazo también. Angie Ramírez, hola Álvaro, buenas noches, gracias, un placer escucharte, muchas gracias. Mari Carmen Villalobos, igualmente, muchas gracias. María de la Luz Olivares, María de la Luz, que por cierto, por ahí ya te contesté un comentario que me hiciste del programa de la semana pasada, por ahí chécalo, no sé si ya lo viste, pero lo vi ahora en estos días y ya te lo contesté, y gracias. Maye, gracias Maye por estar aquí también, muchas gracias a todos. Bueno, entonces, estamos con el iceberg y el iceberg emocional. El iceberg es flotante, es decir, va a merced de la corriente. El iceberg va de acuerdo a las corrientes de las aguas, es un témpano, ¿sí? Es una estructura de hielo pesada, grandota, imagínate, pero al final de cuentas va a merced de las corrientes del mar. El iceberg emocional así nos lleva de acuerdo a la merced de las olas de la vida, lo que nos dicen otros, lo que nos lleva la gente, lo que dice la sociedad, lo que todo, ¿sí? Los icebergs son obstáculos para las rutas marinas, ¿sí? Y el iceberg emocional es un obstáculo para la ruta de tu vida. ¿Cuál es la ruta de tu vida? Si tú tuvieras que hacer en un momento dado la ruta de tu vida, ¿cómo sería? ¿Sería una ruta plana? ¿Sería una ruta con muchos obstáculos? ¿Sería una ruta con muchas curvas? ¿Cómo sería la ruta de tu vida? Pero sobre todo, ¿cómo quieres que sea la ruta de tu vida a partir del día de hoy? Y la puedes dibujar. Dibuja ahí en el papel que tienes, en el cuaderno que tienes. Dibuja cómo quieres que sea la ruta de tu vida. Porque eso es muy importante. Y si me la puedes mandar, lo voy a agradecer mucho. Si quieres, mándamelo en privado a mi WhatsApp o mándamela por Messenger, como sea. Pero mándamela. ¿Por qué? Porque es muy bueno el que establezcamos esta comunicación e intercambiemos también por qué establecí una ruta de determinada forma. Entonces aquí, independientemente de cómo haya sido mi vida, a lo mejor yo traigo muchos icebergs emocionales en mi vida y han sido obstáculos que me han traído con tumbos por todos lados, sí, pero ¿cómo quiero que sea la ruta de mi vida a partir de este momento? Los icebergs
hay desencadenantes que lo emergen. Es decir, hay situaciones que hacen que el iceberg suba y que de ese 11% poco a poco se vaya viendo más el 15, el 20, el 30, el 40%. Pero también hacen que se rompan o que se desprendan. Hay iceberg que se rompen, hay iceberg que se desprenden solitos. Y esto llevado a nuestra vida, y digo, lo podemos ver en la película Titanic, cuando choca, hay un desencadenante, cuando choca el barco, el Titanic, con ese iceberg, pues ¿qué es lo que hace? Que inmediatamente lo rompe, independientemente de lo que le pasó al barco y que ya todos conocemos. Bueno, pero el iceberg al final de cuentas sufrió una rotura. ¿Sí? Entonces hay desencadenantes que en ese vaivén del mar, en ese vaivén de la vida, nos van surgiendo. Y nosotros podemos tener desencadenantes que hacen que esa herida vuelva a surgir, vuelva a salir, vuelva a retoñar. Y entonces volvemos a tener todas esas sensaciones, todas esas emociones, todos esos olores, todos esos sabores que se propiciaron en el momento en donde se desencadenó esa herida que nos propició un trauma posterior. La duración media de cada iceberg es de aproximadamente 10 años y se derriten, y entonces cuando se derriten aumenta el nivel del mar. ¿Alguna vez en el iceberg emocional te has sentido con el agua al cuello? ¿Con el agua a la nariz? ¿Con el agua que ya te cubre totalmente? ¿Será que la vida útil de tu trauma llegó a su fin? ¿Será que la duración media de tu herida llegó a su fin y no nos damos cuenta y todavía la renovamos por otros 10 años? Y volvemos a firmar un contrato con nosotros mismos en donde decimos, no, por otros 10 años. ¿Por qué? Porque como yo me acostumbré ya a vivir con mis heridas, como yo ya me acostumbré a vivir con mis traumas, pues son míos, ¿no? Al final de cuentas son míos. O sea, ¿qué traes con mis traumas? A mí déjame mis traumas. Y es más, ¿qué crees? Ahora nada más por fregarte, ahí van otros 10 años. ¿Está bien? Tú lo decides. Y tú decides cómo quieres transitar tu vida, en blanco y negro, en pausa o a color. Y eso tú lo decides. El iceberg emocional provoca conmoción emocional. ¿Cuál es la conmoción emocional? Vamos a ver si algo de lo que te voy a decir en este momento te checa. Yo ofendo, yo lastimo, yo hiero, yo molesto, yo daño, yo atormento. ¿Te checa? Te lo repito. Yo ofendo, yo lastimo, yo hiero, yo molesto, yo daño, yo atormento. Pero no me voy a quedar nada más ahí, sino que cuando estoy dentro de la conmoción emocional derivada de ese iceberg emocional que yo tengo, entonces ¿qué sucede en mí? No pienso, no actúo, no siento. ¿Qué tienes? Nada. No hablo. ¿Estás bien? Uh-huh. Y entonces, ¿qué sucede? Nos saboteamos, nos frustramos y nos deterioramos. ¿Qué tan deteriorado o deteriorada estás tú? ¿Te consideras que estás deteriorado o deteriorada? Y si es que sí, ¿qué tan deteriorado o deteriorada estás? Y la conmoción emocional provoca congelación emocional. ¿Por qué provoca congelación emocional? A ver si te checa también esto. ¿Has tenido la seguridad ante una situación que no hay salida, que no tiene salida? Es que ya no sé qué hacer, es que ya no sé por dónde ir, es que ya no sé qué pensar, es que ya no sé qué sentir. He hecho todo y al final de cuentas no sé qué onda. ¿Qué es lo que hay? Congelación emocional. ¿Sientes que no hay forma de escapar de la situación? ¿Sientes que no hay forma de huir de la situación? ¿Sientes que no hay forma de traspasar, de rodear? No. Estás en congelación emocional. Se colapsan tus opciones. Ya no sé qué hacer. Oye, pero busca más opciones. Ya, mira, todas. Hasta las que ni siquiera te imaginas, ya todas. Estás en estado de congelación emocional. Y tú puedes decir, ay, qué padre estar en estado de congelación emocional. Como si te congelas,
te derrites dentro de 10 años, porque es más o menos, ya lo vimos, la edad o el tiempo medio. Te congelas dentro de 10 años, ¿crees que vas a estar igual? ¿Te vas a dar cuenta del cambio del mundo? Vas a voltear a ver y vas a ver a tu hijo y a decir, ¿tú quién es? ¿Tú quién eres? Soy tu hijo, papá, mamá. No, espérame, pues si yo te dejé de tantos años, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, si de por sí, supuestamente, estando conscientes, nos damos cuenta de que, ¿cómo pasa la vida? Ya pasaron tantos años y mira nada más ya cómo estás. No me di cuenta cuánto creciste en tantos años. Y supuestamente estamos en el aquí y en el ahora, ¿no? ¿Consideras tú que estás en estado de congelación emocional? ¿Tú por qué crees que congelamos las emociones? Yo digo que hay 3 aspectos. La primera, por invalidación personal. ¿Qué es la invalidación personal? No expreso para no molestar. Es decir, no le doy voz a mi voz. No expreso para no molestar al otro. Entonces me estoy invalidando personalmente, porque entonces mi opinión, yo mismo la estoy invalidando, yo mismo estoy diciendo que no sirve. Por lo tanto, ¿para qué le expreso si además tengo la seguridad de que el otro o la otra se va a enojar? Si el otro o la otra se enojan, pues es problema de esa persona. Mientras tú expreses de una forma respetuosa, con asertividad, es decir, en donde expreses tu sentir, pero siempre basado en el respeto hacia la otra persona, estableciendo los límites de respeto que hay entre lo que yo te digo y entre lo que tú vayas a sentir, pues eso ya es rollo tuyo. La forma en que vayas a reaccionar, eso ya es rollo tuyo. Pero si yo te lo aclaro y te lo estoy expresando, simple y sencillamente es para que sepas cómo me siento. Entonces, el primer punto, yo digo que congelamos las emociones por invalidación personal. El segundo punto, por minimización personal. ¿Qué es eso? Ay, no es para tanto. ¿Lo has dicho en algún momento dado? No es para tanto. Otros están peor. Y entonces, personalmente nos estamos minimizando. Porque independientemente del dolor que estamos sintiendo internamente, minimizamos ay, no es para tanto. Yo he visto a otros que, no, eso sí la sufren. Mira, realmente lo que me pasa a mí no es para nada. Pero por dentro estoy hirviendo del dolor que me está causando eso. O estoy totalmente congelado. ¿Por qué congelado ese dolor? Y cada vez está peor. Y ese 11% se va reduciendo y cada vez ahora ya está en 8, ya está en 7, ya está en 6, ya está en 2. Minimización personal. Entonces ya llevamos invalidación personal y llevamos minimización personal. ¿Por qué crees que congelamos las emociones? El tercero, por disfraz personal. Disfraz personal, claro, no pasa nada. Pero internamente, o sea, te estás poniendo un disfraz de no pasa nada, cuando en realidad sí está pasando. ¿Y tú crees que con ese disfraz, con esa careta que te estás poniendo, con eso ya te salvas de que los otros se den cuenta? Y está bien, pero aquí lo importante es de que tú sí te estás dando cuenta que internamente estás de la fregada. ¿Sí te das cuenta? Entonces, yo digo, esa es mi teoría, que son 3 los aspectos por los cuales congelamos nuestras emociones. Por invalidación personal, es decir, no expreso para que el otro no se moleste. Por minimización personal, es decir, ay, no es para tanto, otros están peor. Y la tercera, por disfraz personal, es decir, no pasa nada, no hagas caso, no pasa nada. ¿Crees que hayas perdido tú la capacidad de sentir emociones? Si respondiste que sí, permíteme decirte que estás en un error, porque nadie puede congelar sus emociones por decreto. Nadie puede decir, no, ya no lo siento. Nadie puede decir, no, ya no te quiero. Nadie puede decir, a partir de este momento ya te odio. Eso se va formando poco a poco, con pequeños detalles, con pequeñas acciones, con pequeñas heridas que se van dando poco a poco. La indiferencia, a poco. La deslealtad, a poco. El rechazo, a poco. Y así nos vamos en cada una. Entonces se va dando poco a poco y llega un momento en el cual ya sentimos eso por la otra persona.
Por lo tanto, nadie congela sus emociones por decreto. El inconsciente normalmente elige la mejor manera de acuerdo a la intensidad del hecho vivido, a la edad en que se vivió y en que se sufrió. Es decir, hablamos hace un rato que el trauma es un golpe muy duro que se nos da, que generalmente provoca un dolor duradero y generalmente inconsciente. Y aquí es en donde entra precisamente el inconsciente, que como es inconsciente, el mismo inconsciente elige la mejor manera de procesarlo de acuerdo a la intensidad del hecho, es decir, a lo que nos haya provocado, qué tan intenso fue aquel hecho, aquella herida, aquella situación que propició, qué edad teníamos cuando se provocó eso también, porque entre más chicos seamos, pues más congelado está. Y entonces ahora trata de romper ese témpano de hielo que tienes dentro de ti y que te digan, oye, es que, pues, ¿qué tienes? Tú no eres una persona normal porque eres súper frío, ¿sí? No expresas, no dices, no le das voz a tu voz. Por eso yo te digo, da voz a tu voz. ¿Y cómo lo podemos hacer esto? Yo digo que hay dos formas. Uno, a través del método darse, es decir, hay que darse. Y como tú ya sabes que me gustan mucho los acrósticos, escribe darse en forma de acróstico, D-A-R-S-E, darse. Es decir, necesitas darte, pero por eso yo te digo, es el método darse. ¿Qué necesitamos darse? ¿Y qué significa darse? En primer lugar, cuando tú te des cuenta, primero detente, párate. Deja de andar por la vida corriendo y deja de andar por la vida huyendo y deja de andar por la vida diciendo que no pasa nada y deja de andar por la vida diciendo que no es para tanto y deja de andar por la vida sin dar voz a tu voz. No, detente. Y ya que te detuviste, acepta que tienes un trauma, que tienes una conmoción, que tienes un congelamiento y que todo esto se deriva de una herida que tú tuviste. ¿Qué herida? Tú sabrás cuál es esa herida. Por lo tanto, acéptala. Acepta que la tienes. Ya que la aceptaste, la R de darse, rétalo. Rétalo. A ver, ya me di cuenta. Y ya me di cuenta que esto se deriva de una herida de abandono. Por lo tanto, te reto. Y voy a ir sobre ti. Y voy a aplicar la fórmula de la felicidad. Es decir, es más, me voy a traer muchos kilos de huevos para aquí tenerlos. Rétalo. La S, siéntelo. Y conforme lo estás retando y lo estás haciendo y lo estás trabajando, rétalo. Siéntelo. Y la E, exprésalo. Dale voz a tu voz. Entonces, en el darse, ¿qué necesitamos? Darse. Es detente. Acéptalo. Rétalo. Siéntelo y exprésalo. Si estamos hablando con la metáfora del iceberg, también hay un darse a través de la metáfora del darse. Entonces, hay un iceberg dentro de la metáfora del darse. Entonces, vuelve a escribir para que tengas los dos métodos de darse. Uno, el que ya te dije, que implica detente, acéptalo, rétalo, siéntelo y exprésalo. Y con un iceberg es detente, ese es igual. La A, avisóralo, es decir, observa el iceberg que tienes enfrente de ti. Observa el iceberg que tienes dentro de ti. Obsérvalo. Si tienes que ver a través de esto para que tú lo estés observando y de esto lo tienes que voltear para verte a ti, hazlo, pero avisóralo. Avisóralo con tiempo. Y ahorita puedes tener todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya te detuviste. En tercer lugar, llega con ese iceberg y rómpelo. Tienes mucho, rómpelo. Atrévete a romper ese iceberg. Atrévete a romper ese témpano de hielo que tienes ahí congelado. La E, sánalo. Y aquí precisamente
Es en donde yo te decía que íbamos a esperarnos para guardar dentro del acróstico que hicimos hace un rato de herida, que te dije, no quise poner la S para que no fuera heridas. ¿Por qué? Porque aquí quería yo llegar. En tu primer acróstico que hiciste de heridas, en donde es humillación, escepticismo, indiferencia, deslealtad y abandono, queda la S, ¿sí? Para que sean heridas. Y la S significa que todas esas heridas que tú pusiste, esas 6 heridas que tú pusiste en tu acróstico, en la S sirve para sanarlas. Es decir, hay una salida, hay una opción, hay una forma de quitarnos todas esas heridas, de quitarnos todos esos traumas, de quitar todo eso todos esos témpanos de hielo que tenemos dentro de nosotros. Sánalas. ¿Cómo? Pues a través de una terapia psicológica. Ahí es lo que yo te recomiendo, a través de una terapia psicológica. ¿Sí? Me podrás decir, oye, y si leo un libro, pues léelo, está bien, ok. No creo que sea lo mejor, sí, digo, no lo sé, a lo mejor para ti sí. Pero si es con la ayuda de un profesional, pues muchísimo mejor, porque te va a encauzar, lo vas a lograr más rápidamente, pero sobre todo lo vas a lograr más eficientemente. Y sobre todo que le vas a estar dando voz a tu voz. Por lo tanto, en este darse del iceberg ya llevamos el detente, avisóralo, rómpelo, sánalo, que tiene que ver con las heridas. Y la E, emérgelo. Es decir, saca toda tu personalidad a flote. Saca, ok, no la saques toda, porque yo mismo te he dicho, tenemos tres tipos de vida. La pública, la privada y, ¿cuál es la otra? La secreta. Entonces, esa privada y esa secreta, si quieres déjala, emérgelo todo lo que es público y deja abajo lo que es secreto. Tal vez lo privado. Y eso lo privado, quién sabe, porque lo privado lo hacemos con gente más allegada a nosotros, entonces emérgelo también. Y si acaso deja abajo del nivel del mar, nada más tu vida secreta, esa que tú nada más guardas para ti. Por lo tanto, el método darse con todo y el iceberg emocional es detente, avisóralo, rómpelo, sánalo y emérgelo. Y además en la terapia psicológica, busca red de apoyo. Busca espacios seguros en donde tú puedas exponer lo que tú estás sintiendo, en donde tú puedas exponer cómo te estás sintiendo el día de hoy. Mira, se cuenta que en una ocasión había una isla en el Pacífico, una paradisíaca isla en el Pacífico, muy bonita, y en esta isla era habitada por todas las emociones y los sentimientos del mundo que tú te puedas imaginar. Pero de repente, un día, la sabiduría junta a todas las emociones y sentimientos ahí dentro de la isla y les dice la sabiduría, oigan, próximamente esta isla en la que llevamos siglos habitando se va a hundir. Por lo tanto, yo, que soy la sabiduría, se los estoy expresando para que tomen sus providencias, yo diría que construyan sus barcas y se vayan a otras islas, porque esta isla se va a hundir. Y entonces, el amor que andaba por ahí, dice, no, yo no me puedo ir de esta isla, porque además es una isla a la que le he puesto todo mi empeño, a la que le he puesto todo mi esfuerzo, la quiero mucho, la he cobijado, me ha dado de comer también. Tenemos una comunión, la isla y yo, que no, esto sería imposible. Yo estoy seguro que no va a pasar nada. Yo estoy seguro que seguramente la sabiduría está simple y sencillamente exagerando las cosas, pero esta isla que durante tantos siglos nos ha albergado se va a hundir. Por supuesto que no, yo no voy a hacer caso. ¿Y qué crees? Van pasando los días y sorpresa, la isla se empieza a hundir. Ya en el Inter, muchos, de acuerdo a lo que les dijo la sabiduría, habían empezado a armar sus barcas y todo, ya prepararse y todo para irse a otras islas. Y entonces el amor se va dando cuenta que era el único que no había construido una barca, y entonces dice, caray, no, sí se está hundiendo esto. Y entonces en eso ve que la sabiduría va pasando ya en su barca y le dice, sabiduría, aquí está, soy el amor. Oye, me estoy dando cuenta que tenías toda la razón. Oye, dame chance de irme en tu barca
porque pues yo, la verdad es de que yo estoy muy apegado aquí a la isla y por lo tanto yo no pensé que esto fuera a suceder, no creí que iba a pasar nada y por lo tanto pues dame chance de irme. Y entonces la sabiduría le dice, ¿qué crees? Que yo me junté con la prudencia y entonces yo, la sabiduría y la prudencia, decidimos armar con todo el tiempo del mundo y sabedores de lo que iba a venir, armar una barca. Y aquí dentro de esto pues traemos todo nuestro conocimiento, toda nuestra paciencia y todo esto. Entonces la verdad es de que ya no cabes aquí, pero hay otros que ahí vienen, entonces si quieres ir. Y el amor pues se queda y dice, bueno, pues sí, ni modo. Y ahí ve cómo se van alejando hacia otra isla la sabiduría y la paciencia. Y entonces el amor sigue buscando cuando de repente ve que ahí viene la riqueza. Y entonces riqueza, riqueza. Y ve que viene en su barco y todo, riqueza. Soy el amor, sí, sí sabes, ¿verdad? Soy el amor, sí. Oye, dame chance de irme en tu barca. No alcancé. Y yo ya estoy viendo que aquí la isla ya se está hundiendo cada vez más. Entonces dame chance, ya me voy contigo en el barco para otra isla porque si no esto se va a hundir. Y la riqueza le dice, fíjate que pues no se va a poder porque si te das cuenta, mi barco viene lleno de todo el oro, toda la plata, todos los metales preciosos que había en esta isla, pues me los estoy llevando. ¿Por qué? Porque son míos, yo soy la riqueza, por lo tanto, pues yo me lo voy a llevar. Así es que por lo tanto, pues discúlpame, pero no hay lugar para ti, amor. Entonces, pero ahí vienen otros atrás, entonces, chécalo. Bueno, pues ya se cae el amor y ve y dice, ¿quién es? ¿Quién es? Ve otra barca y ve que, ay, es la vanidad. Vanidad, 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 vanidad. Oye, soy yo el amor, sí me reconoces, ¿verdad? Soy el amor, el amor. Oye, dame chance de irme, por favor. Mira, ya, ahora sí, ya esto está durísimo, ya siento el agua al cuello y ya está a punto de hundirse aquí la isla. Dame chance de irme contigo. Y entonces la vanidad se le queda viendo y le dice, ¿y tú crees que yo voy a permitir que tú, el amor, me acompañe en este viaje que yo voy a hacer? Yo lo hice solito, esta barca. ¿Por qué? Porque yo sé hacer las cosas. Si tú no sabes hacer una barca, ese es tu problema. Pero ve qué preciosa barca. Esta solamente tiene mi hechura. Nadie más puede hacer una barca así. Así es que yo no voy a permitir que con tus pies sucios y todos andrajosos, llenos de arena, y ve nada más cómo estás, ve nada más. No. O sea, para nada, yo aquí no te subo, así es que me voy. Y pues el amor volteaba y ya sentía que la isla ahora sí apenas y ya le quedaba espacio. Y de repente ve que viene la tristeza en un barco. Tristeza, yo creo que ahora sí, porque tristeza y amor, a ver si pues luego, a ver, tristeza. Oye, dame chance de subirme a tu barco. Mira, lo he estado pidiendo a otros, pero pues no, la verdad es de que no me han dado chance. Dame chance de irme contigo, por favor, tristeza. Dame esa oportunidad de vivir. Y la tristeza se le queda viendo y dice, mira, la verdad es de que tú sabes que yo estoy muy triste. Y que la verdad, yo no quiero la compañía de nadie. Yo prefiero estar solo. Entonces perdóname, pero no te puedes ir conmigo. Y entonces se va la tristeza. Y el amor entonces ya voltea, ya no ve a nadie. Y dice, puta, no, pues entonces ahora sí. Y entonces ya, ahora sí empieza a sentir el agua en sus pies y empieza a sentir que ya se está ahora sí subiendo el agua y todo. Cuando de repente oye a alguien que le hace pss, 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 pss. ¿Te acuerdas lo que yo te decía el otro día? De que ante un pss, pss, todos volteamos, entonces pss, 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 pss. Y entonces el amor voltea y ve a un viejito que viene en una barca. Y entonces se le queda viendo, pero no lo identifica. ¿Quién es? Yo nunca lo había visto aquí en la isla. ¿Quién es? Y entonces el viejito le dice, oye, tú eres el amor, ¿verdad? Sí, vente, yo te llevo porque mira, ya ahora sí está a punto, ahora sí ya de hundirse la isla. Entonces vente, yo te ayudo. Y pues ya como fue del amor, pues ya era lo único que le quedaba. Y aún así le cuesta trabajo porque ya que se iba, voltea a ver y ve cómo se está hundiendo y como que se quiere quedar y no sabe qué hacer hasta que al final de cuentas dice, bueno, me voy y se sube a la barca. Y se va con el viejito y llegan a otra isla. Y entonces llegan, se baja el amor y pues muy contento porque empieza a ver allá la riqueza, empieza a ver a la prudencia, empieza a ver a la sabiduría, se saluda y todo con todos ellos. Y cuando voltea ya el viejito en la barca ya no estaba. Y le dice a la sabiduría, oye, yo me vine con un viejito
pero no supe quién es más, lo estoy buscando y ya se fue, o ya se dio la vuelta, o dónde quedó el viejito, y además quién era, tú sabes, tú que eres la sabiduría debes de saber quién era. ¿Por qué? Porque yo nunca lo identifiqué, yo nunca supe, yo nunca lo vi en la isla. ¿Quién era ese viejito que al final de cuentas me salvó y me trajo a esta otra isla? Y entonces la sabiduría le dice, ese viejito que te trajo hasta acá fue el tiempo, porque al final de cuentas el tiempo sana todo. Pero lo importante es de que tú te des cuenta que tenías una crisis. Yo te pregunto, ¿das voz a tu voz o estás en crisis? ¿Qué crees? Que por hoy se acabuche. Y voy a terminar con una frase del señor Carl Jung que dice, lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. ¿Estás tú dispuesto a transformarte? Tú y nadie más que tú lo decides. Te mando un abrazo y un beso. Agradezco todos los comentarios. Agradezco tu compartir también. Y yo te espero la próxima semana aquí en Motivación TV con un tema que se va a llamar la demencia digital. Vas a ver qué interesante está también este tema. Gracias por estar aquí en Motivación TV. Soy Álvaro Patricio. Gracias también por compartirlo. Tú sabes que este programa queda ahí en las redes sociales para que tú también lo puedas compartir en los grupos, en las páginas en las que estés, lo cual agradecería yo de antemano. Y te espero aquí el próximo jueves. Mientras tanto, te mando un abrazo y un beso. Y en un rato más me pongo a contestar todos los comentarios que me hiciste el favor de realizar. Abrazo, beso. Y esto se acabuche. Adiós.